Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. Estamos aquí desde Nahuabo, Puerto Rico todavía, y este es el primer video que logro grabar desde el patio. Aquí pueden ver el arbolito, se ve todo bien chévere. Son las 3 de la tarde, un día bastante soleado, despejado, y aproveché para grabar un video aquí y grabé otro video también que va a estar disponible en el canal quizás mañana, en lengua portuguesa, donde estuvimos hablando un poquito de lo que se toca, los temas que se tocan en este canal, el fenómeno OVNI, el fenómeno UAP y el cristianismo. Se lo pusimos ahí en portugués para ver si alguna persona o algún grupo de personas de lengua portuguesa pues nos ven y les interesa el canal. Lo dejamos ahí. En esta ocasión pues vamos a estar hablando nuevamente del problema del fanatismo religioso, de cómo hay personas que no abandonan las malas mañas. ¿Por qué yo digo esto? Mira, hay muchas personas que hoy en día se identifican con el calvinismo o la teología reformada, que en un momento dado fueron parte del movimiento pentecostal, carismático, neopentecostal. Cuando ellos formaban parte de ese movimiento carismático, neopentecostal y pentecostal, pues eran bien fanáticos dentro de ese movimiento. Había una obsesión con las lenguas, con las manifestaciones, con lo de danzar en el espíritu, con que no se puede hablar en contra del ungido de Dios, de que se tiene que recibir la profecía del profeta de manera automática como palabra de Dios. Ese fanatismo que vemos dentro de los círculos neopentecostales, seguidores de Guillermo Maldonado, de Cash Luna y todos estos pseudo apóstoles y pseudo profetas que vemos en la actualidad dentro de ese sistema. Es muy común ver eso, ese fanatismo y esa idolatría hacia estos líderes de ese movimiento religioso. Pues, ¿qué sucede? Hay personas que formaban parte de ese movimiento, eran bien fanáticos dentro de ese movimiento, les molestaba las críticas que se hacían en contra de ese movimiento. Una vez se pusieron a leer la Biblia, se pusieron a estudiar, a leer libros, literatura bautista, literatura presbiteriana, literatura reformada. Comenzaron a leer a Charles Spurgeon, a A.W. Pink, a George Whitefield, a Jonathan Edwards. Comenzaron a estudiar a R.C. Sproul, lo que es la teología reformada, lo que es el calvinismo. Pues ellos pasan de lo que es el neopentecostalismo y abrazan la teología reformada. Y se convierten en bautistas o presbiterianos o reformados. Y entonces ellos comienzan a desaprender ciertas cosas que ellos abrazaban dentro del neopentecostalismo. Entonces se convierten entonces ahora en reformados o neocalvinistas. ¿Y qué sucede? Dentro de ese proceso de transición, pues vemos que hay personas que pasan por etapas. Hay una etapa que se llama el calvinista de jaula. Ese calvinista de jaula es bien fanático y comienza a criticar todo lo que en un momento dado abrazaba. Comienza a atacar lo que en el caso de los expentecostales comienzan a atacar la histeria colectiva que vemos allí, lo de los brincos y de los saltos, la falsa profecía, la imposición de manos, todas esas cosas que vemos dentro del neopentecostalismo, el falso apostolado, el pastorado femenino, todas esas cosas que vemos allí. Entonces comienzan a atacarlo y que ellos tienen ahora la verdad. Y la verdad es la teología reformada, es el calvinismo, Juan Calvino, las 5 solas, es el tulip, esa es la verdad. La nueva verdad que ellos han abrazado. Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, vemos dentro de estos ex pentecostales o estos ex carismáticos, ex neopentecostales, que comienzan entonces a profundizarse más en lo que es el calvinismo. Pero lamentablemente muchos de ellos, de los que estamos viendo hoy en día en las redes sociales, lo hacen de la misma manera en que ellos lo hacían cuando estaban en el sistema neopentecostal o carismático. Comienzan a fanatizarse
con la literatura reformada, con la teología reformada, con el calvinismo, con los predicadores, con los pastores. Comienzan a obsesionarse, comienzan a crear ídolos de carne y hueso, lo mismo que hacían cuando estaban en el sistema neopentecostal y carismático. Entonces cambian de Guillermo Maldonado a Paul Washer. Cambian de Cash Luna a R.C. Sproul. Cambian de, qué sé yo, Gigi Ávila a Juan Calvino. Entonces hay una transición, pero lo que está sucediendo es que están pasando de un sistema a otro sistema de manera fanática, de un fanatismo neopentecostal a un fanatismo reformado calvinista. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, estas personas, una vez ellos están dentro del calvinismo, del neocalvinismo, ellos se autosugestionan pensando que ya ellos tienen la verdad absoluta, la verdad inerrante, ¿sabes? Lo que ellos creen es la verdad, ¿sabes? Es la verdad, es infalible, ¿sabes? Tú no puedes criticar el calvinismo, tú no puedes decir que el calvinismo tiene errores, no, esta es la verdad porque ellos creen en la sola escritura, ellos creen en la sola escritura, sola fide, solus Christus, sola gratia, esa es la verdad, sola Deo gloria. Entonces las 5 solas se convierten en una especie de mantra, una especie de cliché. El tulip se convierte en una especie de acondicionamiento psicológico, una programación neurolingüística, donde tú tienes que creer esto. Comienzan a hacer un proselitismo del calvinismo, obligando a las personas a que tienen que convertirse al calvinismo. Se meten a debates contra los arminianos, consideran herejes a los arminianos, consideran herejes a todos los pentecostales, a todo el mundo que no abrace lo que ellos abrazan. Y este fanatismo calvinista llega a otros extremos más radicales. Yo he podido ver gente que piensa que está en el siglo XVI y que son escoceses, que si la iglesia presbiteriana de los Covenanters, que si la confesión belga, que si esto, que si lo otro, Westminster, y se obsesionan de una manera radical. Entonces se ponen a discutir en las redes sociales de asuntos y contextos del siglo XVI, siglo XVII, cosas que no tienen ningún tipo de relevancia para la iglesia actual. Entonces viven enajenados de la realidad, viven atrapados en el tiempo. Entonces cuando viene una persona, por ejemplo yo soy calvinista soteriológicamente hablando. O sea, mi soteriología, yo estoy de acuerdo con Calvino y con Agustín en cuanto a la predestinación y a la salvación por gracia. Yo estoy de acuerdo con esa postura soteriológica. Ve que soteriológicamente soy calvinista, pero hay muchas otras cosas que yo no abrazo al calvinismo. ¿Por qué? Porque el calvinismo, muchos de los calvinistas son cesacionistas. Yo soy continuista, yo creo en la continuación de los dones del Espíritu Santo. De manera moderada, obviamente, no como los neopentecostales carismáticos que a todo lo que ellos ven por ahí le dicen amén. No, de manera cautelosa y con discernimiento, como me dice la Escritura, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Mira que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Ve? Ese continuismo que yo abrazo es un continuismo basado en el discernimiento. Pues, ¿qué sucede? Los calvinistas pues tienden a ser bien anticontinuistas, bien antipremilenialistas también dentro de la escatología. Una vez ellos abrazan el amilenialismo, se vuelven radicalmente amileniales y atacan a los premilenialistas, como que ellos creen en fantasías, en fábulas, porque creen en un milenio futuro, creen en una tribulación futura, aunque no todos, porque hay amilenialistas que creen en una gran tribulación final y una repetición de eventos que sucedieron en el siglo I, que son un premilenialismo, un preterismo parcial, que creen una especie de doble cumplimiento. Y ahí estamos de acuerdo con ellos, pero hay otros que son bien radicales en cuanto al amilenialismo y quieren obligar a la gente a que se convierta al amilenialismo. ¿Qué sucede? Yo he criticado el fanatismo y la idolatría dentro del movimiento calvinista y me he ganado el desprecio y el rechazo de muchos de estos calvinistas que son fanáticos. Ellos dicen que yo estoy levantándome en contra de Dios, que soy una persona divisora, que soy una persona que que es una persona tóxica. Me dicen que yo soy tóxico, que soy una persona problemática, que tengo problemas mentales, incluso algunos de ellos han dicho, porque a ellos no les gusta que les critiquen su nuevo ídolo.
O sea, ellos pueden atacar el neopentecostalismo, ellos pueden atacar la idolatría del catolicismo romano, ellos pueden atacar el islam, ellos pueden atacar el budismo, las otras religiones, pero su sistema de creencias para ellos es infalible, es inerrante. O sea, para ellos decir que el calvinismo tiene errores, eso es wow. Y que lo diga una persona que está de acuerdo en muchos puntos del calvinismo, eso es inimaginable, eso es imposible. ¿Cómo es posible que tú te atreves a criticar esto? Porque esta es la verdad absoluta, el calvinismo es la verdad. Porque vemos gente como Will Graham y otros que prácticamente creen que el calvinismo es el evangelio, cuando el calvinismo no es el evangelio. El calvinismo es un sistema soteriológico, simplemente eso, una aproximación a la escritura, como lo es el arminianismo y como lo es el molinismo. Pero hay algunos que se han radicalizado tanto, se han fanatizado tanto del calvinismo, que piensan y enseñan que el calvinismo es la verdad, que el calvinismo es el evangelio, el sistema bíblico, el infalible, inerrante. Y eso no es así. Entonces, cuando nosotros criticamos esto, ellos se molestan. Entonces comienzan a decir que nos estamos metiendo con Dios, de que Dios va a hacer justicia. Están haciendo el mismo comportamiento que tenían cuando eran neopentecostales. Cuando se critica a Guillermo Maldonado, cuando se critica al falso apóstol, dicen no te metas con el ungido de Dios. Lo mismo sucede con estos calvinistas que cuando son criticados dicen no te metas con el ungido de Dios porque te puede venir juicio. Es lo mismo, es la misma cosa. O sea, es el mismo perro con diferente collar. Es la misma cuestión. Es la misma cuestión. El fanatismo se repite tanto en el sistema neopentecostal carismático como en el catolicismo romano también y en la teología reformada de los calvinistas y neocalvinistas pop. Ese es el problema que estamos viendo en la actualidad. Están de sectas en sectas, están de sistemas en sistemas, pero su corazón sigue siendo el mismo. Una fábrica de ídolos, fabricando ídolos, poniendo pedestales con otros dioses que no es Jesucristo. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo en las redes sociales. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en Noche de Tertulia.